Buenos días, Antonio Ortuño. Bienvenido a la Sinfonía de los Autores. Oye, me da mucho gusto, Antonio, la verdad, muchísimo, aunque he platicado mucho contigo, pero quería invitarte a este proyecto porque, pues que tiene como fin, como entrar de una forma diferente a la vida, a la obra de los autores más importantes, los autores mexicanos más importantes de la actualidad, ¿no? Como para tomarle el pulso a lo que están haciendo, cómo es cómo ha sido su vida, su infancia, sus lecturas, etcétera. Porque fíjate que he estado buscando yo para cosas académicas y todo, información sobre pues, mis colegas, escritores, para la maestría de estudios literarios mexicanos que tenemos en Colima. Me doy cuenta que muchas de las entrevistas que hay, tuyas incluso y de otros, pues están centradas en libros específicos que se están promoviendo, ¿no? Que la Armada Invencible, que ya ves que ha tenido mucha prensa y muchas entrevistas, pero y de alguna forma van soltando cosas ahí los escritores sobre lecturas, etcétera, pero es como muy poco lo que hay sobre, pues, esta infancia, ¿no? Estos, digamos, hechos que impactaron, las primeras lecturas, qué hiciste, qué no hiciste, cómo ingresas como a la escritura, los avatares que uno tiene para publicar, eh, en suplementos literarios, luego libros, etcétera. ¿Cómo se va dando eso y cómo se va tejiendo incluso con la propia vida, pues, ¿no? Porque en ocasiones, aunque sepamos que no necesariamente la vida está ahí en nuestra obra, pero bueno, gran parte de ella está ahí, es como en ocasiones una autobiografía amañada, etcétera, ¿no? Lo que hiciste maravillosamente en la Armada Invencible, ¿no? Con esta pasión que has tenido con la música y toda esta cosa. Entonces, a mí me gustaría, Antonio, tú tienes muchos lectores, eres un escritor que se ha caracterizado eh, por tener ser una maestría, digamos, en el lenguaje, en el uso de la prosa. Y obviamente ya lo sabemos, todos lo sabemos, lo hemos repetido del humor, de la ironía, el humor negro, ¿no? Ahorita estaba leyendo ese pasaje maravilloso de llámenme Lynch, Gabriel Lynch, llámenme perro, insúltenme si les parece que su vida será menos miserable tras escupirme. A este Ortuño que ya conocemos, ¿no? Ya sabemos que la gran influencia que ha tenido Ibargüengoitia, pero obviamente también para hablar de alguien cercano a ti, pues también este orfebre que ha sido el propio Del Paso, por ejemplo, ¿no? En todo el manejo del lenguaje, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos así como, van a ser charlas, conversaciones muy relajadas en las que me gustaría que sacaras mucho de esta formación, ¿no? Esta educación sentimental de cuando eras niño, quiénes eran tus padres, ¿no? Se habla mucho de inmigrantes españoles, ¿cómo fue eso? ¿Y cómo se empezó a construir en ti todo este tema de la lectura? ¿Qué leías? ¿Cómo eras en la escuela? ¿No? Que a mí siempre me ha fascinado en los autores que admiro y que leo, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poco sobre eso, sería maravilloso. Claro, bueno, pues primero que nada, qué gustazo saludarte, Rogelio, porque como bien dices, pues son muchos años de charlas sobre literatura, sobre muchos otros temas, entonces pues un gusto estar hoy aquí charlando. En efecto, mi madre y mis abuelos y mis tíos son todos españoles, una familia que llegó a México después de la Guerra Civil. Mi abuelo había estado en el ejército republicano, mis abuelos eran maestros y la hermana de mi abuela, mi tía abuela y su marido, pues habían sido sindicalistas, estaban en el sindicato de telégrafos y bueno, pues obviamente después de que perdió la República la guerra civil, pues no encontraban ya lugar en España, ¿no? Primero se fue mi tía abuela junto con su marido y pasaron por toda una
pues odisea para salir de España a través de Francia, los campos de concentración, los barcos que los trajeron primero a Dominicana y algo bastante novelesco. Muchas de esas anécdotas en pie a México, a una de mis novelas, Sí. más la familia de mi tía que la de mi abuela propiamente. La familia de mi abuela eh, se vino un poco después a alcanzar a mi tía abuela aquí en México, bueno, pues ya con mi madre nacida, pero pues chiquita, y también con mi tío, ¿no? Mi tío Fernando, que vive todavía, ahora en Texas, porque somos familia muy migrante, entonces pues nadie se queda mucho tiempo en general en el mismo sitio. Ni Pues tú, al ser ahora mis que abuelos, estás mudando de tantas casas, digo, ni tú. ni yo me he mudado muchas más veces de las que quisiera, pero espero ya establecerme un rato. Ajá. Eh, la familia de mi padre, pues en realidad prácticamente no existía. Mi padre nació en un lugar que se llama Real del Monte, oficialmente Mineral del Monte, que está arriba de Pachuca, en las montañas altas ahí de Pachuca. De ayer a la mina de los ingleses, Ujú. y es un pueblecito, bueno, pues ahora es pueblo mágico y es un lugar muy turístico, pero pues cuando nació ahí mi padre, que extrañamente todavía vive y que cumplirá 100 años en septiembre, Wow. si todo sigue como va. Pues mi padre nació ahí en ese mineral. Su familia eran vascos, mineros vascos que habían venido a trabajar pues ahí con los ingleses. Había ingleses, había galeses, había algunos irlandeses, los ingleses eran los jefes. Y aunque sí había mineros mexicanos, era una minoría porque pues, los ingleses sabemos que tienen su manera de ver la vida y existía la idea de que los mexicanos se tragaban el mineral. Entonces, pues no era tan fácil que los metían de mineros allá a la chamba. Esa era la familia de mi padre, pero yo en realidad no crecí con mi padre. Mis padres se separaron cuando era yo muy pequeño, y tuve un contacto muy limitado con mi padre, ¿no? Eh, Al ser mis abuelos maestros, la verdad es que en mi casa hay maestros por todos lados, mis abuelos fueron maestros, mi madre fue maestra, mi padre fue maestro, mis hermanos fueron maestros todos. Ya mis hermanos, bueno, pues con títulos académicos y tal, mi hermano mayor es un neurobiólogo muy reconocido, ¿Cómo se llama él, Antonio? eh, que es investigador, pero bueno, pues también da tuño, Ajá. que trabaja aquí en la Universidad de Guadalajara. eh, pues yo aprendí a leer muy pequeño. Mi abuela nos enseñaba pues a leer y escribir desde que estábamos en el kinder en realidad. Y para ella era pues fundamental que entráramos a la primaria ya sabiendo leer. Ahora hay escuelas de pensamiento que dicen que a los niños hay que enseñarles a leer casi a los 15 años. Pues en mi casa era todo lo contrario. En cuanto se podía, nos enseñaban a leer. Y había bibliotecas grandes en mi casa. Mis abuelos tenían una biblioteca muy Ah, sí. grande, sobre todo literatura española. Mi madre tenía una biblioteca muy grande, a mi madre le gustaba mucho la poesía, incluso escribía poesía, y también le gustaban mucho las novelas de misterio. Tenía un montón de libros de Agatha Christie, tenía todo Sherlock Holmes, tenía libros de Ellery Queen, pero ese era como su hobby porque lo que realmente le gustaba a mi madre era la poesía, ¿no? Leía a Lorca, leía a León Felipe, a los autores de la generación del 27 española, por ejemplo, o a pues, los poetas del siglo de oro español, ¿no? Estaban ahí pues, los sonetos de Quevedo y estaban las obras completas de Lope de Vega y bueno, hasta Góngora, ¿no? Que desde luego para un chamaco pues es una lectura más bien hermética, el buen Don Luis de Góngora. Ah, Mi padre, por su lado, aunque yo no lo veía mucho, pero también tenía muchos libros en su casa, ¿no? A él le gustaba leer sobre historia, eh, también sobre cuestiones que a mí me atraen menos, porque le dio por leer sobre cosas de misticismo oriental y yoga y cosas por el estilo. Esa parte a mí no me interesaba nada, los viajes astrales, sinceramente, nomás para las caricaturas, pues sí, era una familia muy lectora, ¿no? órale. Y además, pues había durante mucho tiempo en mi casa no funcionó la televisión. Si queríamos ver la tele, teníamos que ir a casa de mi abuela, que estaba ya a unas calles. Ajá. En un apagón se fundió la tele y mi madre, que pues nos criaba sola después de haberse separado de mi papá, pues no tuvo para comprar otra tele. Entonces, pues nos acostumbramos, sobre todo que en mi caso, pues a leer muchísimo, ¿no?
Era mi entretenimiento desde que me amanecía en vacaciones, me podía pasar todo el santo día leyendo. Y Entonces, o además, bueno, sea, pues al ser el más pequeño, sí. No, dime. Artuño, lo que pasa es que hemos hablado tanto y no hemos hablado de esto, fíjate, por eso te decía que he buscado yo entrevistas y no las encuentro. O sea, tú fuiste un lector voraz entonces desde niño, por tu, Desde por muy esta, pequeño, desde muy órale. pequeño. Ujú. Y además, pues como mis hermanos eran más grandes, el mayor me lleva casi 10 años, Ángel, que en paz descanse, me llevaba casi 8. Entonces ellos ya estaban, ya, digamos, ya se habían brincado los libros ilustrados y pues estaban leyendo pues, literatura y estaban leyendo ya pues, novelas de Mark Twain y de aventuras, cosas por el estilo, cuando yo era niño. Entonces, de alguna manera, eso pues me impulsó a mí a leer más rápido Ajá, libros que quizá no eran para un niño tan pequeño y a leer pues libros sin ilustraciones. Me brinqué muy rápidamente la etapa de los cómics y de los cuentos ilustrados, pues para tener de qué hablar con mis hermanos, ¿no? Como no había tele, pues también ellos leían un montón y hablaban. En mi casa era muy común que a la hora de la comida, pues platicáramos de lo que cada quien estaba leyendo. wow, Mi mamá no incitaba sabía. mucho a que esas fueran las pláticas. Entonces, pues yo de alguna manera como para ponerme ahí medio a la altura, aunque era un chamaquito, pues traté de leer lo más rápido que podía, ¿no? Ajá, Pues a mí me parecía que estaban todos los libros del mundo en mi casa. Desde luego ya más grande, pues supe que había agujeros en la biblioteca, como hay en todas, pero ajá, eran muchísimos libros pues desde muy temprano comencé, ¿no? Y además a mis abuelos, pues ellos incitaban mucho esa parte de que leyéramos, pues por haber sido profesores y porque para ellos la cultura era pues completamente apuntalada siempre por los claro, libros. el pan de cada Eh, día. claro, claro, pues nos impulsaban todo lo que podían y nos trataban de facilitar todo lo que podían. ¿Qué autores Y tuvo en esa época, Antonio? Qué autores empezaron a como a impactarte ahí? mira, las primeras lecturas que yo recuerdo, Rogelio, y que conservo, es que mi abuelo me compró una colección de libros que eran versiones condensadas de la Ilíada y de la Odisea, desde luego, pues adecuadas para chamacos, pero a mí me fascinaron desde el primer momento. Suena muy presuntuoso decir, ya lo primero que leí fue la Ilíada. Bueno, claro, pero era una versión para niños, ¿no? Ya. Eh, eh, y de inmediato, después de haberme leído esos libros, pues también te digo que mis abuelos nos facilitaban muchas cosas y había libros, por ejemplo, de mitología griega, había libros sobre historia clásica de griegos y romanos, pero todos estaban destinados al público infantil. Ahora cuesta mucho trabajo ir a las librerías y encontrar este tipo de libros que Ya. en nuestra generación eran más comunes. Porque se Así es. consideraba de alguna manera que ayudaban a los niños en la escuela, ¿no? Ahora hay otro tipo de enfoques como más lúdicos y hay más libros de enseñar a los niños a limpiarse la boca y a Ah, preguntar por cosas y a cuidar perritos, que está bien, supongo, pero son libros pedagógicos de otra manera, ¿no? Los de sí. aquella época, o al menos los que había en mi casa, pues estaban muy enfocados a eso, a la historia y a los datos, y eso a mí me fascinaba. En cuanto a literatura, yo lo primero que tengo como conciencia de haber leído libros completos, pues fue relativamente joven, ¿sabes? A los 6 7 años, pues empecé Wow. con pequeños libros, por ejemplo, de los cuentos de Oscar Wilde, o de relatos de Mark Twain, por ejemplo. Tom Sawyer y Huckleberry Finn fueron como de los primeros libros que recuerdo haberme leído. Y recuerdo además que alguna tarde que me clavé demasiado y que avancé a lo largo de toda la tarde, no sé, unas 100 páginas en Tom Sawyer, me dolía la cabeza, ¿sabes? Ya en la noche. Y mi madre me dijo así como, oye, pues cálmate, tienes todas las vacaciones para estar leyendo, no te acabes el libro. Pero yo no podía parar de leer, ¿no? Porque estaba completamente embebido. Y de ahí me seguí, y como había colecciones en mi casa, otra cosa que creo que ha cambiado, Rogelio, te acordarás tú, que en los supermercados, pues Sí, vendían libros, había sí, sección de libros y vendían muchas colecciones de precios bastante accesibles. Entonces, pues había colecciones enteras, los libros verdes que eran como de sí, aventuras, los libros rojos que eran como novelas clásicas, los libros cafés que eran de literatura en ese momento sí. latinoamericana más contemporánea.
Entonces, pues fui como saltando en estos códigos de colores, empezando por los libros así como para jóvenes o que se consideraban para jóvenes, porque no sé a estas alturas si los viajes de Gulliver son propiamente como un libro para jóvenes, pero se le consideraba así. Y bueno, no sé, Chesterton, desde luego Julio Verne, Edgar Allan Poe, pues muchos de estos autores que pues se consideraban, Robert Louis Stevenson, La Isla del Claro. Tesoro, que fue también ¿No uno te de los... tocó, Ortuño, a ti? Deja, salgo de cámara un segundo para enseñarte algo que a mí me fascinó y que no eran los supermercados. Yo tengo toda la colección, son como unos, no sé, como 100. Estos libritos salían en bolsas de papita, mira. Chejo, Ah, sí, Cortázar, claro, 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 claro. Juan José Sí, sí, sí. Arriola, ¿no? Esos de Alianza 100. Yo ya era Sí. adolescente cuando salieron esos, los compramos en los puestos de Y revistas, luego mi hermano y Historia yo. Universal, ¿no? Sí, es Que cierto, salían esos sí salían en las con las en las de papitas. en las papitas Sí. y yo me acuerdo también así, obsesionado, iba y la papita y sacaba el libro y todavía los conservo, ¿no? Que me pareció, eso me pareció fabuloso para fomentar también la lectura, porque contrario a tu casa, en mi casa los libros estaban, había un librero grande que siempre cuento esta historia, que nos regaló mi abuelo y mi abuelo lo puso en el cuarto de Tilichis, güey, ahí donde no sirve nada, ahí lo puso, ¿no? Claro. Entonces, nunca te había escuchado eso. Oye, Antonio, y en ese ámbito, obviamente me queda clarísimo que fuiste un lector voraz desde niño y todo. No había cuestiones de la separación de tus papás o de tu mamá trabajando, supongo que tenía que trabajar muchísimo y toda esta cosa que te hubiera como impactado en el ánimo o todo pasaba muy bien, por la presencia de tus abuelos no se alcanzaba a sentir como esta cosa afectiva, que pudiera, ¿no? En ti tener algún impacto, pues, en tu vida, digamos, infantil y todo esto, en tu desarrollo, etcétera. Eh, Perdón, Rogelio, pero Se sí te cortó. escucho. ¿Me Se escuchas? cortó, pero bueno, me decías que es... Ahora sí, ahora perfectamente. Ah, que si no hubo, por ejemplo, Pero dentro ya de se todo volvió a trabar. ¿sí? Ahí, ¿me escuchas ahí? Te oigo, te oigo, te oigo. Ah, que si en esa etapa Sí. por el tema de que estaba tu mamá divorciada y eso no alcanzó a impactarte a ti en el ánimo, ¿no te sentías triste te sentías como mal por no tener la figura paterna o la suplían tus abuelos o cómo era ya en tu vida personal eso? No, claro que fue una etapa difícil porque además fue un divorcio bastante poco apacible el de mis padres, sí, hubo como muchos pleitos y muchos forcejeos y duraron mal muchos años, ¿no? En juicio y con problemas graves. Desde luego que eso también supongo que me empujó a aislarme hasta cierto punto, porque estando encerrado leyendo, pues estaba bastante más tranquilo que si andaba ahí pues merodeando en la casa y empapándome ahí como de todos los pleitos, ¿no? O me iba a casa de mi abuela y pues me subía al despacho de mi abuelo, que era como en la segunda planta. Mi abuelo ya estaba jubilado, pero pues tenía una especie de estudio ahí con un escritorio y con los libros más viejos. Los libros bonitos los tenían abajo, en la Ajá. salita de televisión o en la sala de visitas Ah, que se utilizaba. Los libros, por ejemplo, de arte que tenían mis abuelos, que les gustaban mucho, las enciclopedias y los libros wow, más vistosos estaban abajo genial. y arriba mi abuelo y desde luego eso me impulsó también mucho a la lectura y empecé como a desarrollar, pues crecí entre libros viejos, Ujú. ¿sabes? Las mesas de novedades. Mi abuelo se enfermó también cuando yo era muy pequeño y entonces ya los únicos libros nuevos los compraba mi abuela. Mi mamá tampoco podía andar comprando libros porque pues nos mantenía. Y por eso crecí entre libros viejos, porque los libros que se compraba mi abuela, pues brincó de los libros de literatura que leía mi abuelo
pues a comprarse libros de Bárbara Cartland y cosas por el estilo, que la verdad a mí no me llamaban la atención en aquel momento. Así que pues leí muchos de esos libros antiguos, mucha literatura española. A mi abuelo le gustaban mucho algunos autores españoles que son muy poco conocidos en México o nada conocidos en México, sobre Ajá. todo que eran humoristas. Enrique Jardial Poncela, por ejemplo, o Álvaro de la Álvaro de la Iglesia, Iglesia, exactamente. Esos eran Julio Camba, que era además un prosista Julio Camba, extraordinario. claro. Le gustaban muchísimo a mi abuelo y tenía libros de editoriales que entonces ya ni existían, ediciones Botas y estas editoriales que estuvieron animadas en parte por los exiliados españoles cuando llegaron a México. Y esos libros también se volvieron como muy preciados para mí, ¿no? Cuando me encerraba ahí arriba en el despacho de mi abuelo a leer. Y también por aquella época, pues empecé yo a tratar de escribir como mis primeros cuentitos, ¿no? Órale. Porque pasaba mucho tiempo solo, mis hermanos eran más grandes y estaban en sus asuntos. Entonces, también como mi mamá escribía poesía, mi hermano Ángel estaba comenzando, lo veía como una cosa inalcanzable, sino como un pasatiempo. O sea, en mi casa le gustaba escribir a la gente, mi abuela había escrito poemas, Wow. eh, no era nada como insólito o algo inalcanzable, sino pues una manera de divertirse más o menos aceptada. Y cuando a mi abuela le gustaba algo de lo que escribía, nos lo leía y mi mamá nos leía también frecuentemente la poesía que escribía. Ángel era el que era más reservado y no quería que leyéramos nada de lo que escribía. Ajá. Y yo empecé a escribir también por aquella época. Entonces sí, es cierto lo que dices, que a veces pues esas situaciones familiares como ríspidas, pues también tienen como una sombra, ¿no? En la vocación literaria. En mi caso así fue. Porque por todos los temas que en mi casa, mi abuelo estaba enfermo, mi hermana estaba enferma porque tenía epilepsia, mis padres en broncas, nosotros nos mudamos un montón de veces, pues sí, mi espacio como de tranquilidad era ese, ¿no? En casa de mi abuela leyendo libros viejos. Oye, Antonio, tu abuelo era, tú supongo por lo que dices que en algún momento leíste a lo mejor algo de Javier Poncela o Álvaro de la Iglesia, estos grandes humoristas, escritores españoles que tu abuelo leía. Este, tu abuelo era, ¿cómo era su personalidad? ¿Era un hombre también con un sentido del humor así, filoso como el tuyo o era más bien grave? Cómo era tu abuelo? Porque me imagino que fue una figura, por lo que estás diciendo, muy importante, tiene una presencia muy Sí, importante. sí lo fue, sobre todo en mis primeros años, porque efectivamente, pues yo casi no tenía contacto con mi padre y yo veía mucho a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era un tipo muy callado, había pasado por la guerra civil y por una vida bastante complicada y de muchos trabajos. Sí tenía sentido del humor, era como muy socarrón, pero sobre todo era como muy irónico y decía poquitas cosas. Y se burlaba como muy sutilmente, ¿no? Por ejemplo, mi abuela, que tenía un carácter muy fuerte, ¿sabes? De estas señoras españolas gritonas, Sí. como de zarzuela, y ellos se llevaban muy bien y se querían mucho, pero eran opuestos. Mi abuela era como la gritona y la peleonera, y mi abuelo era muy callado y en lugar de discutir con ella, de repente le hacía así alguna clase de comentario irónico, y eso cambiaba Ya sé cómo. Sí. la temperatura un poco de las discusiones. Y a él le gustaba mucho la literatura de humor, y fue más en sus libros quizás que por sus frases. Y por ejemplo también descubrí a un autor mexicano, todavía no hay Ibargüengoitia, pero a Marco Almazán, Ajá. un autor pues humorístico que había tenido la columna, digamos, humorística en Excelsior antes de que llegara Ibargüengoitia. Ajá. Lo cuenta Ibargüengoitia en algún momento sus artículos, que a él lo invitó Julio Scherer porque se les había ido Marco Almazán al Universal y querían a alguien que escribiera pues una columna así como divertida. Y por eso lo invitaron a él a escribir, pues al antecesor de Ibargüengoitia en Excelsior, que era Marco Almazán, lo leía bastante mi abuelo. Y de alguna manera creo que eso como que también sirvió como una especie de puente para mí,
porque el humor es distinto, desde luego, el humor de literatura española al humor que tenemos en México, ¿no? Ah, El lenguaje, el tipo de cosas de las que se ríe uno, también son distintas. Entonces, claro, yo siempre he citado que Ibargüengoitia como que fue una revelación, y desde luego que lo fue, a una escala literaria mucho mayor que la de Marco Almazán, pero de alguna manera yo he tenido como contacto, digamos, con otro tipo de humor y con otro tipo de ah. lenguaje mediante esos libros que compraba mi abuelo Marco Almazán, o periódicos viejos que tenía ahí. Mi abuelo había sido suscriptor de Excelsior, y tenía todavía ahí periódicos viejos, y desgraciadamente, bueno, pues esos periódicos se terminaron tirando. A lo mejor hubiera tenido ahí columnas de Ibargüengoitia, ¿no? Que me gustaría tener algún recorte de un Excelsior viejo, pero pues cuando mi abuelo se enfermó, pues mi abuela tiró todo a la basura y se acabaron los Excelsiors. Pero sí, le quedó ese gusto por leer a Marco Almazán, que yo también, pues de alguna manera heredé, y andaba a los 8 o 9 años muerto de risa con los articulitos de Marco Almazán, ¿no? Bueno, lo que dices de tu abuelo, esta, como seguir esta genealogía ahí interesante de tu propia obra, este, digo, vamos a llegar a eso porque ha habido ya de la Armada Invencible y antes ha habido como ahí como una transición interesante en tu obra, pero me parece que lo que dices de tu abuelo, así ese laconismo, digamos, también está muy presente, digamos, en tu obra, ¿no? Ahora que estaba, estos días pasados que estaba releyendo cosas tuyas, pues este sentido aforístico, contundente, filoso, etcétera, me imagino que viene de por ahí. Y otra pregunta que te quiero hacer, aunque después lleguemos ya la obra y todo, ahí empieza la música, Antonio, o interesarte la música, o tu abuelo escuchaba música, o tocaba, o en tu casa, o dónde se gesta ese momento en el que tú entras con el tema de la música, pues. No, Porque sabes que sé que es una pasión fuerte en ti, sé que es una pasión fuerte Sí, en ti. sí, claro. Sí, Sí lo es. La verdad es que mis abuelos escuchaban pues música folclórica española, zarzuelas, cosas por el estilo, y sinceramente yo nunca conecté mucho con ese tipo de música. Tenían acetatos a veces muy viejos, discos de estos de 78 revoluciones, que eran muy pesados, y que sonaban como si hubieras un gramófono. Sonaban ahí como fantasmales las voces, y una música pues que se supone que es muy alegre, porque a mi abuelo, por ejemplo, le gustaban, aunque eran manchegos mis abuelos, pero la música aragonesa o las jotas, que son así como en teoría muy prendidas para lo que es la música folclórica española, pero a mí me parecían como fantasmales, y los discos eran así como tan viejos que más bien me daban un poco de miedo. No, en ese caso es una influencia directa de mis hermanos. Como ajá, mi mamá trabajaba y estaba fuera todo el día, pues mis hermanos ponían música, y mis hermanos fueron desde siempre muy aficionados al rock. Mi ajá. hermano mayor oía un tipo de rock, digamos, más fino, escuchaba cosas como Rush y como The Police, y música así. Estoy hablando de principio de los años 80, y Ángel era el atascado. Ángel le gustaba el punk, el heavy metal, la música muy ruidosa, y buscaba cosas como cada vez más extremas. Y pues eso es lo que me tocó a mí de chamaco, crecer escuchando todo el día a Rush, a The Police, a The Who, por una parte, y por otro lado, bueno, pues Ángel fue pasando como de Kiss a Judas Priest, a Black Sabbath, a Iron Maiden, a Motorhead, y a mitad de los 80s pues ya andábamos oyendo a Slayer y a Metallica y Megadeth y cosas así, y desde luego también el punk rock, ¿no? Los Sex Pistols, The Clash. Wow. Entonces realmente yo crecí escuchando esa música estruendosa, me aficioné muchísimo, y para mí se convirtió en una fuente pues de conocimiento y de vitalidad y de reflexión, lo mismo que los libros que leía, pues la música que escuchaba. Y empezaste a tocar también, o sea, ahí es donde empiezas a tomar algunas clases de No tan batería. joven, en realidad hasta la adolescencia. Ah, Ángel tenía una guitarra y tocaba, pero yo por alguna causa extraña soy como naturalmente zurdo.
para la guitarra, es decir, me queda cómoda agarrarla al revés. No escribo Ah, con la mano izquierda, pero la guitarra sí me quedaba cómoda. Entonces fui a una clase de guitarra y era un lío, porque solo había una guitarra y Ángela tenía encordada como diestro, porque él claro. era diestro. Pero a mí no, yo no me acomodaba con la guitarra como diestra, pero pues Ángel decía, es mi guitarra y no le voy a cambiar las cuerdas cada vez que tú quieras tocar. Entonces me quedé sin aprender guitarra, pero pues desde luego no tenía posibilidad alguna de tener una batería en aquel momento, porque fue lo que me empecé a aficionar. Yo quería tocar la batería y era lo que me clavaba escuchando mucho en la música, el ritmo. Pues básicamente hasta que pude entrar a clases de batería ya eso de los 14 15 años, Ah, bueno, ya. en una academia que ya desapareció, que se llamaba Lemus, a la que homenajeo en la Armada Invencible, porque Ah, aparece en algún momento una hipotética Academia Lemus que todavía existiera, y que por cierto es de la familia del recién electo gobernador de Jalisco, con el que desde luego pues, nunca lo conocí ni nada por el estilo, porque yo nomás iba ahí a tomar clases de batería con un profesor que era jazzista. Entonces, aunque él entendía lo que yo quería tocar, porque yo quería tocar rock estruendoso, pero pues él se clavó mucho en tratarme de enseñar los principios del ritmo, ¿no? Agarrar las baquetas un poco como jazzista, ajá, a tratar de ver cuál era la utilidad de tener una baqueta tomada así como rock y la otra al revés, como tocan muchos jazzistas, por la ajá, flexibilidad que te da, etcétera. A tocar con escobillas, que no hay rockero que en general que lo haga, a tocar con toda la batería, en fin, cosas que me resultaron como muy útiles para entender y un poco para abrir mis horizontes musicales, pero pues no me enseñó a lo que yo quería, que era tocar thrash metal. Y luego estuve un tiempo en la escuela de música, acá en la Universidad de Guadalajara, estuve una temporada también, pero bueno, era difícil, no había como 1000 baterías y pues no era que uno recurrentemente pudiera estar ahí todo el tiempo, ¿no? Y después me dediqué a otras cosas, sinceramente, y hasta que cumplí 40 años me autorregalé una batería enorme, así, color rojo sangre. eh, en lugar de comprarme una moto, pues mi crisis de los 40 fue comprarme una batería enorme. Y ahí empecé ya a tocar con unos amigos, pero pues a una escala muy amateur y para divertirme, ¿no? Pero la verdad es que sí lo he disfrutado mucho. Ya he tenido la oportunidad de tocar en vivo en algunas ocasiones y para mí ha sido lo sé, sumamente divertido y lo he disfrutado muchísimo. lo sé. Oye, Antonio, y volviendo a ese momento, bueno, ya que empiezas a escribir estos cuentitos, etcétera, de alguna forma se empieza a gestar el escritor que ahora eres, pero eh, me gustaría que me contaras un poco cómo se da esa transición de empezar a publicar, ¿no? Y luego esta etapa en la cual también te empiezas a jalar un poco con el tema del periodismo, ¿no? Que también ha sido, este, pues algo que has hecho a lo mejor muy a tu pesar, ¿no? Porque ha sido algo de, tiene uno que hacer algo para vivir, etcétera, Claro, pero que al final del día, como hemos visto históricamente, el periodismo ha servido también de mucho para afinar muchas cosas en el estilo, etcétera, ¿no? ¿Cómo claro. se da esto que empiezas a publicar? ¿Va a ser difícil? ¿Te conectas con algún grupo? ¿Vas a entrar a algún taller literario? ¿Cómo se empieza a dar toda esta transición? Mira, yo he sido siempre muy cimarrón eh, y sumarme a colectivos me ha costado mucho trabajo a lo largo del tiempo. Entonces realmente nunca fui a un taller literario porque yo tenía como mis ideas de cómo podría funcionar o debería funcionar un taller literario. Tú lo sabes, Rogelio, que Guadalajara es una ciudad muy de poetas. Hay una cantidad muy grande de poetas en Guadalajara y hay una tradición muy importante, mientras que los narradores jaliscienses en general no han sido de Guadalajara los más destacados y han pasado en Guadalajara pues a lo mejor el menos tiempo que pudieron, ¿no? Arreola y Rulfo, por ejemplo. Otro sería don Agustín Yáñez, que pues es otro cantar, pero no había, cuando yo estaba en edad, digamos, formativa, pues ningún taller de narrativa, que era lo que yo quería escribir, que me llamara la atención, es decir, que estuviera encabezado por un escritor que a mí me pareciera brillante. Y de alguna manera, pues pensaba, si el que me va a dar el taller no ha escrito nada que a mí me interese, ¿para qué tomo el taller?
Ah, Puede ser una idea injusta. Después, a lo largo del tiempo, pues he tenido la oportunidad de discutir con muchos talleristas y de impartir talleres. Y claro que hay muchos talleristas que te dicen, bueno, pues no necesitas ser un superautor para poder ser un buen maestro. Pero yo tengo la impresión de que dar un taller literario es distinto a dar clases de literatura. Hay grandísimos maestros de literatura que nunca han escrito creación literaria, sino que han estado centrados en la investigación, en el análisis, y todo eso también es literatura de alguna manera, pero no el tipo de literatura que yo quería escribir. Entonces me llegué a asomar por curiosidad a talleres a los que iban amigos míos y nunca me interesaron, nunca me gustaron. Y la dinámica como de palenque de egos que a veces había en los talleres, también pues me resultaba que era un ambiente pues muy poco propicio, ¿no? Para lo que yo quería hacer. Entonces, en realidad, en mi caso fue prueba y error. Eh, y también como de mi hermano había aprendido un poco hasta la costumbre de no le enseñes los textos a nadie, trabájalos tú, peléate con ellos, ódialos tú, pero nunca muestres algo de lo que no estés absolutamente seguro. Y eso me llevó a tardar mucho tiempo en que otras personas leyeran mis textos, ¿no? Yo no atosigaba a mis cuates mandándoles los textos, no ponía a mis novias a que me leyeran, y decir, ay, te está gustando mi hija ahí en su hombro. La realidad es que no, ni siquiera mi hermano, porque la verdad es que Ángel, que sabía muchísimo de literatura y con quien hablaba un montón de libros y de lecturas, pero Ángel era muy agresivo al momento de hacer observaciones sobre los textos, y yo le tenía pánico, ¿sabes? Cuando se había topado por casualidad, de repente, porque mucho tiempo compartimos cuarto y pues quedaba ya algún cuaderno, alguna hoja botada y leía algo de lo mío, bueno, lo deshacía, se moría de risa, no, o sea, era casi lindaba la crueldad, la manera en la que criticaba lo que yo escribía. Entonces yo, al contrario, le escondía las cosas que escribía Ángel. no, No no solo se no se las mostraba, peleaban, sino o que sea, porque se bueno, claro, reía. te golpeaba en el ego, no hubo confrontación con Ángel, o lo tomabas como, o era una Cuestiones autoridad. ríspidas. Lo que pasa con Ángel es que Ángel tenía un enorme sentido del humor y era muy agresivo y era muy cruel, pero no era regañón. Ah, ok. Es decir, no me regañaba, sino que era burlesco, era tremendamente burlesco. Entonces no se prestaba mucha confrontaciones, desde luego pues chispas saltan, pero me peleé más veces con Ángel por la música, me peleé más veces con Ángel porque no barría el cuarto cuando le tocaba, que por cuestiones literarias, ¿no? Porque en realidad hablábamos mucho de literatura, pero de nuestras lecturas sobre todo. Oye, Es decir, Antonio, Ángel perdón fue que te muy generoso en interrumpa, el sentido de guiarme sobre, perdón dime. que te interrumpa, pero ese, lo voy a llamar así, aunque a lo mejor no es el término correcto, pero ese como veneno, esa relación, ¿no es el que a veces destila en tus novelas, de que también haya sido Ángel una figura que después se traspoló a tus personajes y eso, porque son así, pues también pueden ser crueles y venenosos y con esa, ¿no? Claro, sabes que mi madre tenía un sentido del humor muy agudo y un humor muy negro. Y de alguna manera yo creo que tanto Ángel como yo, que nos criamos con ella, además, mi hermano el mayor se fue primero con mi padre y luego estuvo mucho tiempo en España, estudiando allá y se quedó ahí muchos años. Entonces Ángel y yo realmente fuimos quienes nos quedamos con mi mamá, y mi mamá tenía ese tipo de humor. Mi mamá, que tuvo una vida bastante complicada, pero pues era de estas personas que se ríen, tenía una enorme autoironía y también era muy burlesca. Y de alguna manera sí se convirtió un poco en el sello en casa, pues al calor de ese talante de mi mamá, ¿no? Claro. Y eso, desde luego, pues tanto como Ángel como yo, pues lo aprendimos como una manera de estar en el mundo ante todos los problemas que teníamos. Es decir, imagínate, pues no teníamos tele, nos andábamos mudando a lugares de renta cada vez más barata porque pues no le alcanzaba el sueldo a mi mamá. Todas las aventuras del transporte público que pueda haber, yo casi me mato en camiones varias veces. Eh, Viviendo un poco también, pues como medio del cuento, nos cortaban la energía eléctrica, de repente no había gas, no tuvimos lavadora un montón de años y teníamos que pues lavar la ropita a mano. Y todo eso, pues mi madre lo convirtió así como en una suerte de cruzada por el humor. Nos reíamos pues de los conflictos y de los problemas y de las desdichas por las que estábamos pasando. Ah, Y de esa manera, en realidad, creo que
o sea, yo no recuerdo como una especie de telenovela mi adolescencia, aunque pasaron muchas cosas terribles y en general estábamos muy mal de dinero y de todo, sino que en realidad como una época divertida, ¿no? Y creo que eso viene mucho de mi mamá. Y también hasta cierto punto, pues, mi abuelo, que había sido republicano, pero luego se volvió muy escéptico políticamente y hasta religiosamente. Mi abuelo no era creyente, no iba a misa, no creía en ninguna clase de ideología ni de utopía, porque los había visto a todos darse de tiros en la guerra civil española y a todos eran unos desgraciados. Había visto a los comunistas ejecutando anarquistas y no les creía nada a los utopistas de izquierda tampoco. Entonces, pues crecí en una familia muy descreída y muy burlesca. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera y a su estilo se retrata en la poesía de Ángel y de Sí. otra manera y a mi estilo se retrata Sí, en mi narrativa también, ¿no? sin duda ahora lo estoy entendiendo, ¿no? Y los que vean esta conversación van a entender muchas claves ahora de, de tu obra, pues. Entonces, ¿cuándo escribes, cuándo publicas? ¿Cómo se da ese primer gran paso que es, no? Ya ves, yo cuando publiqué en el suplemento literario de aquí mi primer poema que es muy estimulante y toda esta cosa, ¿no? Pero ¿cómo se da ese primer gran paso y cómo empiezas? ¿Cómo empiezas de alguna forma tu carrera ya como escritor desde, aunque una provincia enorme, pues, pero desde no el centro del país, donde Claro, estaban prácticamente todo y sucedía todo, ¿no? todo y a donde además muchos de los que querían escribir a mi alrededor pues se habían ido al DF, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Bernardo Esquinca en algún momento pues decidió migrar a la Ciudad de México, aunque ya había publicado libros, pues en realidad buena parte de su carrera pues lo ha hecho como alguien que se fue a la ciudad, ¿no? Eh, Mira, por eso mismo en que tardé mucho tiempo en mostrarle a la gente mis textos, eh, para sobrevivir, porque en realidad yo no tenía una gran vocación periodística, pero entré a trabajar a medios de comunicación. Ha sido mi oficio el periodismo, nunca fue una vocación, pero mi oficio sí ha sido. Y lo que tú señalabas hace rato era muy importante. El periodismo me dio mucha disciplina, mucho sentido, creo, de la realidad en los textos, porque los textos periodísticos teóricamente, pues no se deben escribir porque sí, sino porque hay un motivo muy concreto y una serie de estrategias de comunicación también muy concretas que pueden hacer que ese texto funcione y tenga sentido. Nadie escribe un texto periodístico porque está triste, nadie escribe un texto periodístico porque está feliz. Las emociones de alguna manera no es que desaparezcan, pero están en un segundo plano. Y en el primer plano, pues hay una serie de necesidades informativas que realmente si es buen periodismo o si no es periodismo, pues son dudas intelectuales. Eh, no va de por medio esta cuestión como tan anímica mediante la que algunos se acercan a la literatura. Yo creo que no hay nada escrito en literatura ni leyes escritas en piedra y cualquier clase de acercamiento puede ser interesante y bueno, pero en mi caso no fue tan emocional en buena medida porque pasé muchos años como editor periodístico trabajando con textos a los que veía funciona, que las palabras estén en el mejor orden posible para que comuniquen lo que tengan que decir, por un lado, y por otro lado, que cubra las necesidades y los requisitos informativos. Si además de eso puede ser agudo, si además de eso puede ser divertido, si además de eso puede ser interesante, bueno, pues todo eso necesitaría una buena nota periodística. Pero primero está lo fundamental, ¿no? Que cuente algo en un cierto sentido. Y eso como un punto de referencia para trabajar los textos sirvió y me sirvió pues separarlo de lo sentimental. En el periódico no importa si el reportero se empapó, no importa si se le rasparon las rodillas, si sudó, si le gritaron. Un editor sabe que eso pues es anecdotario el reportero, pero que lo fundamental es el material, ¿no? Y se separa de todo el aparato sentimental de los textos y eso a mí me ha sido muy útil para tratar de convertirme en el propio editor de lo que yo escribo, ¿no? Motivos para escribir, pues hay todos, pero creo que conviene de alguna manera poder tener como un lugar más frío para revisar esos textos después, cuando no estás como al calor de los impulsos. Entonces el periodismo me fue dando eso y realmente como que mis ambiciones literarias, Rogelio, nunca,
pues no eran muy grandes. Yo en algún momento tenía ahí una serie de cuentos que no me parecía que estuvieran tan mal. eh, y tenía un proyecto de novela a la que le di tantas vueltas que llegó el punto en el que ya no sabía siquiera si valía la pena terminarla, porque la había empezado a escribir 15 veces y que se terminó siendo El Buscador de Cabezas. Pero en algún momento, cuando no, pues la madre de mis hijos quedó embarazada, como que dije, wow, me voy a casar, voy a tener una vida como real y este es el momento de decidir, voy a seguir escribiendo como una especie de hobby nada más, como algo que de repente en el puente de la independencia, una tardecita hago piensos, o de verdad quiero escribir y sacar tiempo a quién sabe dónde para dárselo a los textos. Y decidí eso segundo, y fue bastante complicado el estar pues criando hijos y trabajando y además abrirle como cancha a la creación literaria, pero pues me decidí a hacerlo y comencé a escribirla, que a la postre fue la versión definitiva del Buscador de Cabezas. Mis primeras publicaciones pues fueron casi azarosas de gente a la que había conocido o la que había entrevistado en el periódico y que de repente pues le parecía interesante la entrevista que yo le había hecho o la charla que habíamos tenido, me preguntaba si no escribía y me invitaba a escribir. El primero que me invitaron a escribir, porque yo en Guadalajara solo había publicado pues en las revistas pequeñas de circulación local, algún texto pequeño también, pero el primero que me invitó a escribir fue a Guadalajara, fue Luis Amara, que entonces Ah, era editor de una revista que se llamaba Paréntesis, que dirigía el poeta Aurelio Asiain. Pues Luigi fue el primero después de una charla que habíamos tenido por medio de Bernardo Esquinca, que ya conocía a Luigi, le pareció divertida alguna cosa que yo comentaba y me invitó a mandarle un texto paréntesis, ¿no? Que fue un pequeño texto al respecto, creo, de la novela Con cocaína de M. Agev, de un escritor ruso, un libro pues medio extraño que había publicado hace muchos años Joaquín Mortiz en español y que a mí me entusiasmaba mucho. Yo le había comprado una librería de viejo por 5 pesos, ¿sabes? Allí en un tumbadero de los libros que ya se iban a la guillotina o a la composta. Y a mí me había fascinado, era una especie de Dostoyevsky pasado por drogas ujú. y me había gustado muchísimo la novela. Entonces, pues les mandé un texto al respecto de este libro que tenía que ver lejanamente con este libro. Y después de eso, pues algunas personas con el tiempo me empezaron a invitar a escribir a otras publicaciones, ¿no? A revistas, algunas que ya desaparecieron, una que se llamaba Itinerario, que sacaban alumnos de la UNAM, una que se llamaba Arcana, que era una revista como más seria también, me invitaron a escribir crónicas ahí. Y en algún momento me invitó León Krause, que tenía un programa de radio, a que publicara un texto en Letras Libres. Y después otro par de los editores que con el tiempo hubo en Letras Libres, pues me invitaron a escribir reseñas en la revista, que fueron Álvaro Enrique y luego Julio Trujillo. Ajá. Pero hasta este momento, Rogelio, pues yo básicamente había publicado reseñas, artículos, crónicas, no ficción. Eh, y eso fue lo que más tardó. Eso fue lo que tardó ¿Cuándo se más. ¿Me da escuchas? sí, Hola, hola, sí. sí, cuándo se da, Toño, lo de el buscador de cabezas? Porque el buscador de cabezas salió en Joaquín En Mortiz, ¿no? 2006. En En Joaquín dos- Mortiz, en ah, 2006. Yo, más o menos a finales de 2004, creo que ya estaba como la versión definitiva del buscador, o lo que yo pensaba que era la versión definitiva, es decir, me parecía que ya era el momento de socializarlo. Pero pues yo prácticamente nada, un cuentito en Itinerario, un cuentito en otras revistas, muy poca ficción, porque me había concentrado sobre todo en el buscador de cabezas, ¿no? Tenía un blog en aquella época que se llamaba El Arte de la Guerra, y ahí subía mis cuentos, pero pues la verdad es que aunque conocí a algunos colegas y demás, pero bueno, yo me ponía alegre cuando alcanzaba 20 vistas un cuento, ¿no? 20, 25 lectores, que ahí te decía la plataforma, cuánta gente te leía, decía, wow, no, pues fue un éxito este cuento, lo leyeron 25 personas. Me parecía algo así como completamente fuera de este mundo. Yo estaba acostumbrado a que mis textos pues no los leyera nadie porque no los socializaba. Me concentré mucho en la novela y la verdad es que fue como toda una serie de rebotes. Eh,
yo me puse a pensar mucho, que es un ejercicio que cuando he dado talleres siempre le recomiendo a la gente que asiste a los talleres, que sea realista y que sea sincero respecto a qué quieres con el libro, ¿sabes? Es decir, tú sabes, Rogelio, que hay gente que escribe para sí misma y eso es verídico y no tiene absolutamente nada de malo. Gente que, al contrario, pues escribe porque quiere ser rica y famosa. Desde luego, pues es una manera muy extraña querer ser rico y famoso escribir, pero se vale. Y lo que yo le recomiendo a la gente es que sea sincera. Yo me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Y yo sinceramente no quería ser rico y famoso ni nada por el estilo. Lo que quería es que mis libros pues los pudiera leer potencialmente la mayor cantidad de gente que se pudiera. Es decir, que si mi tía iba a Sanborns, pues ahí estuviera el libro. Que si alguien iba a una librería, pues ahí encontrar el libro y que esto no fuera solo en mi municipio, que no les tuviera que decir, ¿sabes qué? Pues tienes que ir a la Casa de la Cultura los domingos entre 3 y 5 de la tarde, que es cuando abren la librería de la Casa de la Cultura y ahí están los ejemplares y que hubiera 3 ejemplares allá amarillos del libro. Eh, Muchos amigos empezaron a publicar muy jóvenes y luego se arrepintieron además como de esas primeras publicaciones y las andaban ahí buscando para destruirlas. Y realmente yo no quería eso, por eso tardé tanto tiempo en estar conforme con la novela hasta el buscador y terminaron como ocurriendo ahí una serie de dominós raros. Hice como un pequeño listado de las editoriales que a mí me interesaba ofrecerles la novela. Recibí una carta de rechazo que ni siquiera era para mi novela, es decir, ni siquiera se tomaron la molestia de leerlo. No quemaré al editor que lo hizo, pero me mandaron una novela de rechazo con unos dictámenes que eran para una novela de aztecas, cosa que desde luego no es mi libro. A lo mejor le mandaron mis dictámenes de rechazo al del libro de aztecas, pero bueno, Ah, yo me indigné mucho y luego pensé, pues a lo mejor le echaron directamente al bote y pues mandaron ahí lo primero que se les ocurrió, carta de rechazo. ah, Otra editorial que acababa de nacer, me contestaban diciendo que todavía no iban a publicar libros de creación escritos por jóvenes mexicanos, que yo ajá, entonces, pues no tan joven, pero tenía 28, 29 años en aquel ajá, momento, que es Sexto Piso. Acababan de comenzar a sacar libros, pero sí es cierto que Sexto Piso pues pasaron unos años antes de que comenzaran a publicar autores mexicanos y no lo hacían todavía en la época del buscador, entonces bueno, pues, se disculparon siquiera de leer el libro, ni lo dictaminaron porque estaban ellos arrancando y claro, tenían como otro perfil. Se lo ofrecí finalmente a Tusquets y a Joaquín Mortiz. Tusquets todavía era una editorial independiente, todavía no formaba parte del grupo Planeta. En bien, Tusquets, aunque los dictámenes fueron buenos, la persona que estaba a cargo decidió que el libro era muy violento y que mejor no. Y en Planeta, pues lo leyeron y también tuvo dictámenes buenos, pero el editor, que era Andrés Ramírez, con quien después he tenido buena amistad, pues no tenía ninguna referencia mía, entonces pues le dio vueltas porque es algo que a veces cuando llegas desde fuera no te planteas, pero pues el editor tiene que pensar en que se va a gastar un dinero en ese libro y en pensar quién lo va a comprar, ¿no? O sea, lo menos que quiere es que se quede ahí la edición íntegra en cajas en una bodega, porque eso le cuesta a la editorial. ah, Entonces, le dieron muchas vueltas, pasó una temporada larga y en medio de todo eso, por diferentes circunstancias, hubo dos personas que leyeron el manuscrito. Una fue Ricardo Chávez Castañeda, ah, el escritor de la de la capital, generación eh, sí, de la crack, generación del crack. ajá, eh, y Ricardo fue como muy generoso conmigo, se leyó el manuscrito y me mandó un texto al respecto y bueno, pues me dijo, si hay alguna editorial interesada, pues yo le puedo mandar un dictamen positivo. La verdad es que ah, fue un tipo muy generoso. Pero cuando yo le quise dejar el manuscrito a Ricardo Chávez Castañeda, que había venido a Guadalajara a la Feria del Libro a presentar un libro con el Fondo de Cultura Económica, pues le fui y le traté de dejar mi manuscrito ahí en el stand del Fondo de Cultura Económica, pero como que se extravió y le tuve que dar otro a Ricardo, ¿no? Porque nunca se lo entregaron. Porque no se lo entregaron a Ricardo, sino que se le entregaron a Álvaro Enrique, que era el editor en ese momento de Literatura del Fondo. ajá, Enrique se leyó el buscador de cabezas, el manuscrito, se dio cuenta de que no era un libro para el Fondo de Cultura Económica, pero fue y se lo recomendó a Andrés Ramírez en Joaquín Mortiz, y Andrés Ramírez ya lo tenía. Y de alguna manera, pues la recomendación de wow, Enrique, pues lo ayudó a decidirse y se comunicó conmigo y me dijo que lo quería publicar, ¿no? Y básicamente, pues de esa manera, pues medio rocambolesca,
con recomendaciones ahí, pues medio por casualidad, porque en realidad fue un poco casualidad que le terminaran entregando a Enrique el manuscrito. Y después Enrique me buscó, platicó conmigo y pues incluso me invitó a escribir, como te digo, en Letras Libres, ¿no? Que cuando salió al Fondo de Cultura Económica se fue de editor a Letras Libres una temporada. Y bueno, pues Enrique de hecho fue el presentador del Buscador en su primera presentación, que fue en Casa Refugio en el DF. Y también escribió como el blurb, el comentario de la contraportada de la primera edición del libro, ¿no? O sea, él realmente fue muy generoso y realmente pues ayudó a decidirse a Andrés Ramírez, a quien le había gustado la novela, pero pues estaba en esto que a veces se quedan pues muchos colegas o nos quedamos en esta etapa en la que el editor no sabe muy bien qué hacer porque le gusta el libro, pero no sabe quién es el autor y pues se plantea cómo le vamos a invertir a este cuate, ¿no? Afortunadamente, el buscador tuvo muy buenas reseñas y Sí. a partir de ahí, bueno, pues lo siguiente que pasó, pues es que la siguiente novela, bueno, Andrés se fue de Planeta Random House, donde ha tenido una carrera muy larga y muy exitosa. Y yo en ese momento consideré que me había quedado sin editor y metí Recursos Humanos, mi segunda novela, que tardé tanto en hacer El Buscador, que ya estaba casi lista cuando apareció El Buscador, pues la metí a concursar al Herralde. Dije, bueno, pues se la voy a mandar a Andrés a random, pero pues entre tanto, pues me compro mi billete de lotería y la meto al Claro. Herralde a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues fue la finalista a Recursos Humanos del Herralde en 2007. Eh, ya había aparecido en ese momento también publicado mi primer libro de cuentos en España, El Jardín Japonés, que también fue otra Claro. casualidad. Juan Casamayor. Juan Casamayor, a alguien le había llamado la atención sobre el blog en donde estaban mis cuentos, se metió, los leyó y eran creo que 6 o 7 cuentos. Me dijo, pues si tienes 10 así de buenos, pues te saco un libro. Rasqué hasta debajo de las piedras porque no tenía los 10 cuentos, pero bueno, logré completar el manuscrito del Jardín Japonés y Juan me apostó mucho desde el principio, cosa que siempre le he agradecido un montón. Le gustaban mucho mis relatos. Y entonces pues apareció ese primer libro en España, ¿no? Y ya bueno, pues a partir de ahí pues empecé a trabajar con mi agente, con Mijael, que ha sido mi agente pues desde el 2008, figúrate, hace un Órale. montón de tiempo. Y en adelante, pues ya afortunadamente no he tenido que preocuparme, aunque he ido cambiando editorial y demás, pero pues ya han sido negociaciones que en términos generales pues se ha llevado adelante mi agente. Y pues después también de repente le he entrado ahí a premios, a ver qué pasa. En ocasiones no pasa nada y en otras ocasiones pues ganas, Bueno, ¿no? el Rivera del Duero lo ganaste, Por ejemplo, el de Nelly Campobello, ¿no? el, el, el Nelly Campobello, así es. Y luego pues, fuiste finalista del Herralde, que no es poca cosa. Bueno, lo que se ve, Ortuño, la verdad, nadie sabe lo que hay todo detrás. Es decir, nadie sabe que el buscador de cabezas que tuvo esta historia al final del día sale por todo lo alto, porque sale una gran editorial con unos grandes padrinos, etcétera, pero nadie sabe que casi se te rompía la cabeza leyendo a Mark Twain, por ejemplo, ¿no? O sea Claro, claro. que hay todo un trabajo previo enorme, pues, porque ahora tenemos la costumbre de que todo lo queremos ver así como, mira, ¿por qué tendrá éxito este tipo, no? Pues bueno, pues porque hay mucho trabajo, digamos, detrás. A mí me gustaría, ahorita que has tocado el tema de tus novelas, Ortuño, que más o menos sabemos, para mí ha sido impresionante estarte escuchando porque eh, quería yo precisamente formalizar estas conversaciones porque si no es así bajo este esquema, luego no hablamos de eso, ¿no? Se nos va Claro, platicando con el otro y está el otro tomando y luego hablamos de los chismes del cotidiano de la República de las Letras y etcétera. Pero aquí ya es otra cosa. Todo esto que has armado ahorita es otra cosa. A mí me gustaría saber un poco yo las conozco muy bien, ¿no? Pero mucha gente que va a ver esta charla es probable que no, pero me gustaría muy poco que hablaras, mano, porque evidentemente eres este, un virtuoso en el tema de la prosa, del trabajo del lenguaje, etcétera, ¿no? Eso eso todos te lo han reconocido, ¿no?
Me gustaría que hablaras un poco sobre cómo escribes, Ortuño, cómo tus novelas, tus libros de cuentos. Yo sé que, me imagino, por cómo veo la construcción de tus novelas, etcétera, que compartimos eso también. Yo planeo muy bien mis novelas, etcétera, ¿no? Aunque tú sabes que siempre en el camino siempre hay digresiones o surgen de pronto cosas inesperadas, etcétera. Pero ¿cómo trabajas? ¿Cómo trabajas estas novelas? Por ejemplo, La Armada Invencible, pues es, hasta donde yo sé, la más extensa que ahora que tienes, pues, ¿no? Entonces, Sí, sí, pero sí. ¿cómo trabajas? ¿Cómo escribes? ¿Cómo en las mañanas, disciplina? Ya ves que hay gente que dice, pues, Paul Auster que decía que si sacaba 3 páginas en un día era la gloria, o si vas de a poco, o ya ves, Ichiguro decía que escribió varias de sus novelas prácticamente en un par de semanas porque se metía a trabajar 8 horas en el día, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajas? A mí me interesaría saber cómo haces, o sea, te viene una idea, te viene una frase, te viene una estructura, te viene una imagen y luego te sientas, planeas. ¿Cómo es todo tu proceso ahí en tu cocina literaria, ¿no? Mira, Rogelio, han sido a lo largo del tiempo, no es un proceso único, sino que de repente siento casi que cada libro ha tenido como su propio proceso, y los he escrito de maneras muy distintas, por las circunstancias y también, pues imagínate, si me he mudado tantas veces de casa, pues tampoco he tenido en general como rutinas muy establecidas que me hayan permitido encarar siempre los libros de la misma forma. Y también porque creo que uno, en base justo a la prueba y el error, con base en la prueba y el error, pues va aprendiendo cosas y lo que aprendes para un libro puede servir para ese libro y a la vez también traza una especie de caminito que no necesariamente quieres repetir en el siguiente libro, ¿no? Hasta cierto punto creo que cada vez que uno escribe un libro reaprende a escribir, porque aprendes a escribir ese libro en específico, aunque Claro. ya haya cosas pues que van quedando de oficio, de memoria, de esto sí, esto no, etcétera. Yo lo primero, y es algo que también suelo compartir cuando imparto talleres, es que a mí nunca me ha funcionado escribir de un tema del que no sé nada, solamente por curiosidad de decir, ay, mira, está en este momento de moda escribir sobre tal cosa, entonces me voy a meter a aprender sobre eso de cero, y voy a escribir. Sé que hay autores que lo hacen y a los que les sale muy bien, ¿sabes? Que se documentan en términos que deciden, voy a escribir una novela sobre las cruzadas y entonces van y recorren lugares y se meten a bibliotecas y se leen 400 libros al respecto de las cruzadas, pero realmente yo nunca lo he encarado de esa manera. Yo en general escribo sobre los temas que me apasionan, me obsesionan, me irritan, me molestan, temas con los que ya tengo un lazo importante desde antes. Ujú, Y trato de encontrarle un ángulo que me parezca interesante porque no quiero que todos los libros sean iguales ujú, y no quiero de alguna manera pues que el narrador de los libros sea yo directamente. ujú, Es decir, puedo y me afano en construir, digamos, voces narrativas que no son necesariamente mi voz, y que no beben necesariamente de quién sea yo. Tengo como mucha distancia todavía con esa construcción del yo en los ujú, textos, aunque muchas de mis novelas, la inmensa mayoría, recurren a la primera persona o a las primeras personas, con los personajes hablando por sí mismos, pero esos personajes no necesariamente son el autor, ¿no? Al contrario, trato como de evitarlo. Entonces eso es lo primero, mi relación, digamos, con el por qué escribo de una cosa y no de otra cosa, pues tiene que ver con eso, con las cosas que me irritan, me obsesionan, me apasionan, y en muchas ocasiones con las que me molestan. ujú, Escribo sobre cosas que me molestan, escribo en muchas ocasiones también, pues con una suerte de espíritu medio bélico, de ujú. entrarle ahí a los trancazos con temas y con situaciones que me molestan. Ah, Eso es lo primero y no empiezo a cero.
porque ya tengo muchos antecedentes, muchas lecturas, muchas experiencias sobre esos temas y por eso me importan, ¿sabes? Claro, No es que me documentara sobre algo, sino escribo sobre lo que creo que ya lo tengo como en mi sistema y lo tengo claro. como completamente incorporado. Eh, Desde luego que al momento de organizar un libro, y lo que dices es fundamental de la preparación, de la reflexión previo a la escritura, porque yo creo que la escritura empieza con la primera idea en la cabeza, o el decir que una novela que sea más o menos esto, porque cada decisión a la vez estás dejando de lado cosas que no Claro. son lo que quieres. Y son decisiones tras decisión, desde las decisiones enormes de va a ser este tipo de novela y no este otro tipo de novela, hasta las decisiones diminutas pero fundamentales. ¿Qué palabra sigue de esta? Acabo de Claro, escribir una palabra, pues sí, otra palabra, y escribir es tomar una decisión tras claro. otra, tras otra, tras otra, cada vez. Y volver sobre tus pasos porque revisas, corriges, relees, lo planteas desde otro lado, en fin, es un trabajo como muy arduo y muy denso también. Ujú. Entonces, claro, los procesos, pues no los he podido repetir porque cada uno fue distinto. El buscador se escribió eh, mientras estaba muy pequeñito, mi primera criatura, lo cuidaba yo en las noches, que llegaba del trabajo, cerraba yo edición en el periódico y llegaba pues muy noche o incluso en la madrugada a la casa y me tenía que esperar porque a las 6 de la mañana se le daba el primer biberón del día. Entonces, para mí era mejor esperarme hasta las 6 de la mañana y dormir durante la mañana que partir el sueño por el biberón. Y en esas horas, entre la 1 y las 6, o las 2 y las 6, o las 3 y las 6, dependiendo de cómo hubiera estado el cierre, pues escribía el buscador y a esas horas no me resultaba nada difícil escribir cualquier cantidad de barbaridades. Por eso el buscador está cuajado de salvajadas. Y hasta cierto punto recursos humanos que también se escribió en aquella época y los textos como de esa primera hornada, Ajá, pues tienen que ver con eso, con que era casi la hora de la misantropía por excelencia, ¿sabes? Después de una jornada de trabajo grande, muchas veces frustrante, en la que llega uno acelerado, enojado, claro, por lo que pasa en el día, cuando tienes que cerrar edición y eres el editor, digamos, en jefe del periódico, pues terminas enojado todos los días, porque siempre, o sea, nunca salen las cosas como tienen que salir. Ahora ya claro, están en extinción los periódicos, pero todos todavía eran relevantes y claro. sí había una especie de responsabilidad y de ética de trabajo de podría haber salido al 100 y salió al 92 y ese 8 es culpa de quién. ¿Sabes? A Ajá. veces es culpa mía, a veces es culpa de los otros, ¿por qué no salió? Llegas enojado, te pones a escribir y de alguna manera eso ayuda a que se dé ese tono como bastante salvaje. Eh, y pues después fue cambiando porque cambié también de horarios de trabajo, entonces escribía en otros momentos. Lo único que he tratado, que tú sabes que es indispensable, Rogelio, es no perder la disciplina. O sea, no puedo, nunca he querido ser un escritor de sábados, de domingos, de Mm. puentes, de vacaciones, porque así no puedes escribir una novela, le pierdes el hilo y la novela es un organismo de congruencia y Sí. necesitas que mil cosas confluyan en un pequeño organismo Y ahí que no se verbal. te olvide, ¿no? Lo que vas diciendo ahí. Claro, claro, y tus intenciones, mientras más tardes y mientras más agujeros abras ahí temporales, pues es más posible que termine siendo una novela fría, seca, estereotípica, basada como en la primera idea que tuviste y no que vaya creciendo junto con la escritura. Porque Claro, otra cosa que mencionabas y es que es fundamental, uno siempre encuentra cosas en el camino. O sea, claro, puedes planear todo como si fuera el plano de una casa al detalle y la escritura siempre te va a dar otras cosas y siempre te va a demostrar que lo que pensaste en unas tardes pues no basta y tienes que seguir pensando, ¿no? La claro, planeación dura lo mismo que dura la novela, o sea, la sigues planeando, incluso cuando estás haciendo las correcciones finales, todavía estás haciendo planeación, todavía estás tomando decisiones. Y creo que eso es lo que he podido desarrollar mejor a lo largo del tiempo, el entender el proceso de la escritura como algo dinámico, como algo muy complejo, pero por lo mismo muy rico también y muy recompensante. ujú, Y cuando ya está uno en esa etapa final, que ya estás en las correcciones, que sabes que ya el margen de cambios, salvo que tires la novela a la basura, pues el margen de cambios es pequeñito, pero todavía puedes mejorar, ¿no? Todavía le puedes limar ahí palabras y demás. Yo te agradezco mucho que digas esto del trabajo del lenguaje, que es algo en lo que yo me clavo muchísimo. Es decir, sí creo ser un contador de historias, pero también soy alguien a quien el lenguaje le importa fundamentalmente. se nota. Eh, Porque de repente hay gente que lee los libros y piensa que el trabajo que yo hago para ser hasta cierto punto, digamos, invisible, yo
que lo que resalte sea el texto, que no estén ahí como las huellas lodosas de mis patotas en el texto, y para que el texto sea legible, para que el texto sea hospitalario, para que el texto no sea un dolor de cabeza y algo hermético y mal escrito, equivale a que son las cosas muy fáciles y que así me sale, ¿sabes? Ah, Y que de alguna manera hago las cosas como muy sencillas y escribo de una manera muy sencilla. Muchas veces, a veces me lo dicen como elogio, a veces me lo dicen como ataque, pero ojalá fuera sencillo, ¿no? No es sencillo, es complicadísimo que un texto fluya, que un texto tenga esta velocidad y este empaque narrativo, que finalmente es lo que a mí me hizo adicto a leer esos libros y a seguir en la lectura, porque en una novela no triunfa si después de 2 páginas el lector dice qué inteligente es este tipo, qué estilazo en la página 2. Necesitas que llegue a la página 340. Si no claro. escribe 2 páginas, ¿no? O sea, si todo está dicho en 2 páginas y todo lo demás es una especie de apéndice innecesario, pero ya demostraste que es un genio en 2 páginas, pues no escribas novelas. En Ah, la novela, el triunfo consiste en llevar al lector a la última página. Y me parece que eso de repente se olvida y por gente sobre todo que llega a la novela con otro tipo de ideas que a veces están influenciadas por otro tipo de experiencias estéticas que son muy distintas, como el arte o como la poesía, son velocidades diferentes y la novela es un maratón, no lo puedes juzgar con los mismos criterios con los que juzgas una obra plástica enfrente de la cual vas a estar 10 minutos o 15 minutos. Con una novela vas a vivir días o horas como lector y como autor vas a vivir años. Es como construir una casa, pero desde aplanar el terreno, ¿no? O sea, sí. es como ser escritor, pero si tú mismo tuvieras que construir las piedras a las que vas a esculpir. O sea, es una relación de muy largo aliento y muy diferente. Y me parece que en ese sentido a mí me ha sido como a veces mucho más recompensante. Desde luego hay críticos sensacionales que te enseñan cuando escriben sobre tus libros, pero para mí muchas veces ha sido más recompensante los comentarios de los lectores, digamos, sin mayor pretensión de los lectores no profesionales, que te dicen, me la pasé súper bien, me encantó tal cosa, releí tantas veces esta página porque me reí o porque lloré, Sí. porque de alguna manera los conmovió el libro hacia cualquier sitio, y sobre todo que se interesaron, que llegan al final. No hay mayor satisfacción ahora con la Armada, la cantidad de mensajes y correos que he recibido de gente diciendo, quiero la segunda parte, ¿qué pasó después? ¿Por qué se queda ahí? Claro. Escríbete otro libro de otras 500 páginas, ¿no? Me parece que eso es algo que es intrínseco en la narrativa. Y siempre habrá gente que quiera escribir dispositivos verbales no narrativos de 3 páginas para demostrar que son listos. Pues qué padre, pero yo no quiero hacer eso, ¿no? Sí. Entonces, gran parte de mi trabajo está destinado a escribir el libro que yo quiero leer, Mm, y a tratar de poner eso al alcance de la mayor cantidad de lectores que se pueda. Y eso requiere un trabajo verbal muy grande. bien. Y también algo de lo que creo que habría que abordar en algún momento, pues también uno va cambiando el lenguaje de códigos, ¿no? O sea, hay cosas que quedan ahí de lo que querías hacer hace 20 años, cuando yo escribía El Buscador, pues quería hacer una prosa como deslocalizada, muy libresca, muy aforística, como decías, y ahora estoy mucho más interesado en el lenguaje, digamos, vivo, en el lenguaje coloquial, cotidiano, en el que es casi como privativamente de la tradición, digamos, oral contemporánea Mm. mexicana. eh, y en ciertas medidas una estética opuesta a la del buscador o a la de recursos humanos. Sigo siendo yo y sigue habiendo ahí cosas que lo hacen innegablemente mío el libro, pero no quiero repetir el mismo libro toda la vida, ¿no? Y tampoco me voy a quedar haciendo La Armada Invencible 3 o 4, pero creo que eso en el lenguaje a veces no lo vemos eh, a lo largo del tiempo. Creo que se cortó un poco, Antonio. Ahorita va a volver, ya volvió, ya Sí, volvió. ya estoy acá. Ajá. Decías que no lo Sí, vemos a acá, veces, todo bien. que no querías que repetir el mismo libro, Sí, pues. claro, no repetirse porque la relación de uno con el lenguaje, con su propia cosmovisión, pues cambia con el tiempo, y pues quieres incursionar en otras cosas, y
no podría seguir repitiendo. Hay gente que me dice, es que me encantó Recursos, ¿por qué no haces algo como Recursos? Pues porque ya hice Recursos. Sí. Me encantó la fila india, ¿por qué no haces algo como la fila india? Pues ya hice la fila india. O sea, quiero hacer otras cosas, no porque no me guste lo que hice, sino porque me gusta lo suficiente para no quererlo repetir, pues. Bueno, hay algo muy interesante que a mí siempre me ha gustado en ti y que de alguna forma muchos compartimos, ¿no? Como lectores y como escritores. Es notorio el tema de la oralidad en La Armada Invencible, pues, ¿no? Eh, pero tú siempre has sido un experto por esta misma rigor que tienes en desbaratar, digamos, los lugares comunes, ¿no? Las frases hechas, etcétera, aunque uno las usa, pero como uno las resignifica o agrega algo, entonces siempre estás creando, creando un nuevo, pues lo que tiene que hacer la literatura, pues al final del día, ¿no? Creando un nuevo lenguaje, pues. Y eso es muy notorio en tu obra, que no eres, que no caes nunca. Y así a veces te percibo que cuando vas hacia el lugar común, siempre das un giro, pero deliberado en ofrecer algo nuevo, pues. Y eso se nota en cada una de tus obras, ¿no? En Olinka, en La Fila India, siempre hay una experiencia con el lenguaje muy potente, pero también nunca descuidas la trama, nunca descuidas a tus personajes, que son también muy fuertes. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Antonio, que ahora que diste este giro que dices que de alguna forma estás experimentando con el lenguaje vivo y todo, eh, yo sé que has pasado por momentos complicados, ¿no? Olivia, Ángel, etcétera. ¿Esto ha impactado, incluso crees que impacte en tu obra futura? Hacia dónde iría? ¿Crees que esas experiencias puedan llegar a modificar también la estética, tu lenguaje, tu manera de ver la realidad? Porque pues no es poca cosa, pues, ¿no? ¿Crees que eso incluso se haya visto un poco por ahí, ¿no? En la Armada Invencible y en lo que estés planeando nuevo o no. Mira, las, justamente a lo largo de esta temporada y de alguna manera pues me acompañó a lo largo de todo eso, fue la novela en la que pasé pues la pandemia y toda la etapa de la inmediata pospandemia en la que pues efectivamente pues sufrí pues muchas pérdidas de gente cercanísima pues fundamental en mi vida. Y claro que eso transforma. En la Armada, aunque ya estaba en construcción, creo que se refleja en el espíritu tan lúdico que tiene la Armada, tan carnavalesco que tiene la Armada, porque la Armada, sabes que de la misma manera que el estudio de mi abuelo era como mi espacio de comodidad en medio de todas las trifulcas cuando yo era muy pequeño, pues la Armada se convirtió justo pues como en ese espacio de disfrute casi único en momentos muy difíciles, ¿no? Ah, Eh, es decir, los personajes tienen sus tragedias, tienen sus problemas, pero que no son los míos. Y de alguna manera, pues mi vida personal y lo que estaba atravesando, fui como muy cuidadoso en que no se colara en la Armada. Pero sí hubo un efecto porque eso llevó a que la Armada pues terminara siendo tan carnavalesca y probablemente creo que es el libro más, si lo quieres ver de esa manera, sentimental que he escrito, ah, es el libro menos frío que he escrito. ¿eh? Mis libros tienden a ser justo como fríos y tener esos puntos de crueldad y demás. Y aunque en la Armada hay como muchos momentos pues turbios o complejos entre los personajes, pero finalmente es una novela que tiene que ver con la amistad, es una novela que tiene que ver con La las nostalgia también, posibilidades ¿no? incluso del amor, con la melancolía, yo diría quizá más melancolía que Sí. nostalgia, eh, finalmente porque también el pasado de ellos no es idílico, es espantoso, y probablemente pues no extraen ese pasado, sino
lo que parecía que iba a ser su futuro en el pasado, ¿no? Mm, Hay una melancolía por lo que pudo ser, más que una nostalgia de lo claro, que fue. Pero es cierto que está ese espíritu ahí flotando, pero en realidad, insisto, es una novela que para mí es como carnavalesca, disfrutona, dicen los españoles, mm, y que a mí me divirtió mucho. Ahora estoy escribiendo otra novela que es menos carnavalesca y que me parece que tiene más que ver con esta pues temporada tan complicada, porque desde luego cuando suceden cosas en tu vida tan fuertes, pues claro. cambian justo tu manera de ver al mundo, tu cosmovisión, tu propia idea de quién eres y Mm, en dónde estás parado, y eso tiene todo que ver con la literatura y tiene todo que ver con la narrativa. Eh, no soy una persona, y tengo, como insisto, como muchas reservas sobre lo que ahora llaman autoficción, que yo lo veo como algo distinto de lo autobiográfico y de la autobiografía como tal. La autobiografía como tal es algo que me parece interesante, y creo que lo único es que hay que tener una vida para poder escribir una autobiografía, pero el tipo de identificación del escritor con el yo, que se da en la autoficción, yo soy quizá más partidario de este asunto que también esbozó Borges en el textito de Borges y el otro, ¿no? De al otro es al que le pasan las cosas, esa claro. distancia, digamos, entre quien habla en los libros y uno. Pero finalmente el lenguaje nos expresa, pero no nos refleja completamente. Mm, Siempre hay cosas que el lenguaje no va a terminar reflejando, y a la vez, como dice Fernando Vallejo, pues hay palabras que dicen más que mil imágenes, ¿no? claro. Hace otras cosas la literatura, no es solamente una transmisión lineal de quién es uno. Y es justamente pues una respuesta que me gustaría tener completa, porque hasta que no esté la novela terminada, pues no sabré exactamente cuál fue el camino. Pero sí es algo muy distinto a la Armada, y probablemente quizá es la relación con el lenguaje y con el mundo que se ve atrasado un poco en Olinka y en la Armada, como esta recuperación de la ciudad, de mi ciudad, Claro. Donde de ya estos aparece más. espacios. Claro, pues a lo mejor vuelve a cambiar, claro, porque dejó de ser una prioridad en este momento para mí, y necesito escribir de otras cosas, al menos durante una temporada, y a la vez creo que está bien porque pues contribuye pues, a seguir moviendo y a seguir pues explorando otros terrenos, ¿no? Que es algo de lo que más disfruto en la literatura. Oye, Antonio, finalmente, amigo, porque tengo 400,000 preguntas más, pero creo que vamos a irlas, conforme pasen los años, los vamos a ir eh, cumpliendo, pues, ¿no? Ya ves que en la Armada Invencible hay esta idea de estos tipos que, ¿no? Se vuelven toda esta idea de las frustraciones, de los sueños que se frustran, de toda esta cosa, ¿no? ¿Tú cómo te sientes ahora como escritor? ¿Crees que has llegado a ser aquello que en algún momento cuando estamos, pues tú sabes, yo y muchos de nuestros amigos escritores, pues ya tenemos, yo ya 50, tú estás Sí, yo cumplo 48, cumplo cuarenta y 48, ocho en ¿no? julio. ¿Cómo te sientes ahora en qué momentos te sientes? Hay cosas que te faltan, que se quedaron en el camino, o te sientes muy bien y ¿cómo estás en ese sentido? ¿Cómo te sientes a este día, digamos? Mira, como te contaba hace rato, pues mis ambiciones en cuanto a trayectoria, en cuanto a carrera literaria, digamos, pues eran muy pocas. Yo lo único que quería es pues, sacar mis libros y que los lea la gente. No veía mucho. Incluso al principio tenía la idea como de que podía escribir una novela y un libro de cuentos, y a lo mejor ya no se me volvían a ocurrir más, ni más cuentos, ni otra novela, nunca, ¿no? Ah, Y lo que quería era sacar eso que ahí tenía. En algún momento me acuerdo de haber dicho, bueno, pues aunque si me sacan los cuentos alguna editorial independiente y me dan a mí todas las cajas, pues yo se los voy regalando a la gente, y pues a lo mejor los leen, ¿no? Como si diera tarjetas de presentación o de las que dan los fumigadores,
pues a alguien le interesarán. No me veía yo así como voy a ser la voz de los que no tienen voz, el ministro sin cartera, el diputado de los pobres, el luchador que le hacía falta al pueblo mexicano. Pues, sinceramente, ninguna de esas cosas me interesan, ni me parece que tengan que ver con la literatura, sino con pues otro tipo de aspiraciones Ah, personales y de liderazgos de otro tipo entre el político y el influencer. Eh, Realmente yo hago esto porque me divierte, Rogelio, porque he vivido con la literatura toda la vida desde pequeño, porque nada me gusta más que un libro que me entusiasma y es de las cosas más importantes siempre en mi vida, ¿no? Hay momentos en que la literatura me ha dado así como martillazos de felicidad, no sé, leer a Gerald Orwell hablar de su infancia y describir maravillosamente el Mediterráneo mientras está riendo justo de su familia viviendo en la miseria en Corfú, a mí me da una felicidad enorme, ¿no? Y siento una identificación profunda justo de esta familia pasando penalidades, pero a la vez pasándosela de maravilla, porque lo relaciono con mi propia experiencia y porque admiro increíblemente a alguien que puede hacerte doblar de risa y conmoverte y además extasiarte por lo bien que escribe, como Gerald Dorrell, el hermano menor de Lawrence Dorrell del Cuarteto ah, de Alejandría, no tan conocido entre nosotros, pero uno de mis autores favoritos. Pues a mí me ha dado esos tablazos de felicidad la literatura y a mí me gustaría que potencialmente algunos de los que lean mis libros pues reciban eso de mi parte, ¿no? Aunque no nos conozcamos nunca y aunque a lo mejor no vuelvan a leer otro de mis libros, pero si el libro les hizo eso, o les hizo pasar una tarde tan buena como lo que a mí me han hecho pasar los libros, pues para mí eso es más que suficiente. Ahora, afortunadamente, como dices, pues hay mucha gente que lee mis libros y eso para mí es una satisfacción muy grande y es una felicidad porque eso permite pues que lo que yo escriba salga publicado. Si escribo una novela juvenil, pues hay quien quiere publicar esa novela juvenil, se están leyendo mucho, se leen muy bien, tanto las del fondo como las de Océano, y eso me da muchísimo gusto. Mis novelas que salen con Seis Barral, pues se leen, se salen en varios países, a veces se traducen y las leen todavía en más lados, entonces pues eso también me hace muy feliz. Los cuentos que tienen páginas de espuma también y llegan a otros lectores y son distintos los que leen las novelas juveniles de los que leen las novelas, digamos, de adultos, aunque siempre lo de adultos suena que es porno, pues no, no es porno, todavía no le entro a eso, pero y los cuentos también a veces son los mismos lectores que de verdad pues andan detrás de lo que uno escribe y eso es para mí, pues, no sé, fascinante luego y ha me da llegado al una alegría cine. muy grande. Y luego ha llegado Y al claro, cine ya. ahora pues la adaptación esta que se hizo de recursos, hay otras que están en proceso también de adaptación y pues bueno, para mí, insisto, es como una felicidad muy grande que las cosas que a mí se me ocurren en mi casa y sobre todo, para mí es una felicidad muy grande, Rogelio, que yo no considero que me haya tenido que subir a ninguna clase de temática coyuntural o de moda para que me lean o a decir, claro, pues si escribes sobre las elecciones, cuando son las elecciones, pues te lee todo mundo. Ah, Realmente yo nunca he intentado eso, sino he intentado escribir de las cosas que a mí me interesan eh, y que eso sea interesante para los lectores. ah. Y eso para mí es la suficiente, es más que suficiente y con eso estoy bien. Y espero, porque todavía tengo curiosidad, todavía me divierte escribir y todavía disfruto hacerlo, pues seguirlo haciendo otro rato, ¿no? Y ahora mismo pues tengo 3 o 4 novelas como en astillero, pues, con ideas, y estoy decidiendo a cuál me enfoco y tengo como un proyecto también de cuentos muy claro. eh, y Hay creo que muchas estoy en cosas, un muchas momento cosas. en el que sí, hay un montón de cosas, guiones también, que me he estado dedicando un poco a eso. Entonces, pues para mí sigue siendo una forma de felicidad. Yo soy muy feliz escribiendo. Sé que hay colegas, y tú lo sabes también, que te dicen, y que seguramente son sinceros, que ellos lo sufren, que es como si les estuvieran arrancando así el corazón con las manos. Te hacen una descripción y como si tuvieran ahí cáncer de colon, que es un poco alarmante de lo que Ya, sufren escribiendo. Yo la verdad es que no, es decir, yo me la paso muy bien escribiendo y pocas cosas me hacen tan feliz, digo algunas sí, pero pocas cosas me hacen tan feliz como decir, tengo todo el día, me levanté, ya tengo el café y me voy a sentar a escribir y está wow. todo en silencio. Eso es una de las cosas que me hacen más feliz en el mundo. Fuera de lo estrictamente personal, ¿sabes? Eh, eh, la cosa que me hace más feliz en el mundo es escribir y me la paso muy bien haciéndolo.
y espero que eso de alguna manera, pues poderlo trasladar a que quien lo lee se la pase igual de bien, ¿no? Antonio, te agradezco muchísimo. Te he robado mucho tiempo, pero la verdad es de que seguramente quienes vean esta entrevista, todos tus lectores, tus fans, van a disfrutar mucho toda esta este, trayectoria que has tenido desde niño como lector, ¿no? Voy a quitar la grabación y luego paso a darte un saludo final. Muchas gracias, Muchas Antonio. gracias. Muchas gracias a ti, Rogelio. Un segundo.